usted no ha demostrado que ningún acto ejecutado voluntariamente debe ser castigado. No ha sido demostrado. No ha sido demostrado. Su argumento es válido, pero usted está partiendo de una premisa que no ha sido demostrada, que no tengo obligación de aceptar. Por lo tanto, yo solicito a usted me pruebe. Me pruebe. Bueno, y acá nos damos cuenta que lo que en algún momento nos puede servir como premisa o conclusión de un argumento puede ser premisa o conclusión de otro. Y es de ahí donde yo firmo lo segundo, que premisa y conclusión son términos relativos. Ningún acto que escape al control de la gente debe ser castigado. Todos los actos involuntarios escapan al control de la gente, por lo tanto, ningún acto ejecutado voluntariamente debe ser castigado. Veamos, realicemos el mismo análisis respecto al segundo documento. Ningún acto que escape al control de la gente debe ser castigado. Aquí tenemos los actos que escapan al control de la gente. Actos que escapan al control de la gente. Y ninguno de los actos que escapan a ese control deben ser castigados. Actos que merecen castigo. Ninguno. Todos los actos involuntarios escapan al control de la gente. Por lo tanto, no deben ser castigados. Pero fíjense, que acá tenemos como conclusión lo que se nos pidió demostrar en el principio. Cuénteme. Una pregunta de chica. A ver, veamos. Son dos en realidad. La primera es que en relación a los criterios de verdad que anteriormente, tengo una ligera discrepancia, porque Lincoln señala que si bien obviamente lo que importa es el razonamiento de esa relación con la escritura, también hace referencia al tema de los razonamientos sólidos, ¿no? Entonces Copy dice que cuando podemos hablar de un razonamiento con pertinencia al criterio de verdad, cuando es sólido, y es sólido en la medida en que, y va a ser verdadero, el razonamiento en la medida en que cumpla en la estructura formal y las premisas sean verdaderas. Claro, en el ejemplo que dije recién, si bien las premisas eran verdaderas, pero efectivamente no había una correspondencia con el criterio de verdad, si la estructura hubiese sido lógica, si hubiese habido, en el caso hubiese sido solo simple con todo lo del centro, ¿no podríamos hablar entonces de un razonamiento que sí, del cual se puede predicar verdad? De la conclusión de ese razonamiento. Creo. O sea, en el fondo hablamos de, por eso digo, creo que desde ese punto de vista, es una conclusión que apunta más que todo que sí se puede predicar la verdad de un razonamiento en la medida en que respete la estructura lógica del mismo y además sus premisas sean válidas, que es verdadero. Entendiendo verdad como conformidad del entendimiento con la realidad, yo insisto con el punto de que la verdad se deriva respecto de las estructuras aisladas del silogismo, no del razonamiento propiamente tal, porque como yo podría decir que un razonamiento a su vez no es un entendimiento conforme a la realidad. La conclusión finalmente la que no es conforme a la realidad. Y es el razonamiento que me permite llegar a esa conclusión, será válido o inválido. Ya, bueno, ahí tengo una diferente base. Y la segunda, hice relación con este ejemplo, que se me genera la duda, porque acá se están mezclando premisas de carácter descriptivo con premisas de carácter descriptivo. Y ese es un ámbito un poquito discutido, ¿no? En el fondo, que la influencia de la lógica solamente puedo mirar en el ámbito de las premisas descriptivas, porque se una función descriptiva y la una necesariamente descriptiva. Concuerdo absolutamente. En ese caso, entonces no habría que cambiar el tipo, porque está mezclando un debe con un ser. Ese sería el primero por segundo. Entonces, finalmente lo que podríamos decir, que la demostración de este punto no es suficiente. Y usted atacaría finalmente. Cuando le pidió al orador, demuestre este primer punto, pero usted está mezclando los planos finalmente su argumentación, porque me está mezclando un plano descriptivo con uno normativo. Y podría atacar ya de esa vía. Bueno, claro, que eso es una discusión, pero uno alega que sí se puede, ¿no? Que es el ámbito de la mayoría de los que defienden la lógica de hombre. Exacto. Entonces podríamos señalar finalmente que este punto no ha sido demostrado. El primer punto que a su vez integra el primer silogismo respecto al paradigma más cruel. Aunque más que demostrado, en el fondo que no corresponde realizar sin razonamiento. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Sí, absolutamente de acuerdo. Escapa un poco a lo que estamos realizando en el de área chica. Sí, absolutamente de acuerdo. Bueno. Una pregunta. Si entiendo que en la formación de un argumento se debe realizar una premisa, se produce el silogismo y se realiza la conclusión, quitando la validez a la premisa principal, debiendo que la conclusión necesariamente sea falsa. Porque hay ejemplos en los que si una premisa puede ser falsa, la conclusión puede ser verdadera. Entonces, como
refuto, o sea, como quito validez de una premisa que es falsa, o sea, perdón, como quito validez de una premisa que es verdadera, pero de ella viene una conclusión que sí que es falsa. Si lo que tengo que atacar es la premisa, ¿sabes? Procuraré no meterme en el campo del módulo que se refiere justamente a métodos de refutación. Es como así. Bien. Ahora bien, para solucionar esa duda, lo primero que yo tengo que distinguir es si voy a sacar el argumento de la perspectiva de la validez o de la perspectiva de la verdad de su proposición. Entonces, si en definitiva yo quiero atacar la falsedad o verdad de la proposición, voy a presentar prueba para finalmente probar esa verdad o falsedad, que a su vez se va a constituir en otro argumento. Y si quiero atacar finalmente la lógica, podría en efecto acusar de falacia. Pero tengo que hacer esa distinción de en qué condiciones estoy de poder atacarlo. Que éramos lo que distinguíamos, el argumento que teníamos escrito ya acerca del oro del mundo. ¿De acuerdo? Yo no estoy en condiciones de atacar la verdad de ese argumento. Porque es cierto que si lo siguiera todo el mundo sería rico. Y es razonable pensar que quien le habla no posee todo el oro del mundo. Y es razonable pensar, por tanto, que no sería rico. Fíjense que estoy hablando tan solo de criterio de razonabilidad. Por lo tanto, tratar de tocar ese punto acusándolo de falsedad no es una buena estrategia desde el punto de vista argumentativo. Pero atacarlo la ley de la lógica es distinta. ¿Ya? Yo hice un ejemplo sobre un tipo de razonamiento. A ver. Los humanos comen carne, por ende los humanos comen carne, el humano es carne, por ende los humanos comen humano. Entonces, bajo esa premisa, que en realidad todas son válidas, porque sí puede darse, entiendo que para la buena formulación, para la validez de un buen argumento, tiene que necesariamente estar muy delimitada la premisa para que después la conclusión sí sea válida. Claro, eso son porque ahí nadie falta el solo come carne para que sea falsa. Cuando solo come carne, si yo no come carne no es falsa, en realidad es válida. Pero es atacando porque sí pueden haber otras cosas que no sacar. Y eso pasa en debate, porque no faltará la probabilidad de unos humanos vegetarianos. Por el contrario, por lo tanto, su punto es falso. Y atacó la falsedad finalmente de uno de los puntos. Y tras eso puede seguir atacando la lógica. Claro. Bien, me parece estupendo el argumento. De hecho, lo voy a anotar para seguir avanzando en posteriores clases. Bien. ¿Dudas a atacar? ¿No? ¿No? En conclusión, el raciocinio corresponde a un sinónimo de argumento cuya expresión se denomina discurso. Esos son los conceptos que hemos trabajado hoy, básicamente. Las proposiciones son oraciones tomadas de manera aislada, respecto a las cuales, decíamos, se predica la verdad o falsedad, y en el contexto de un argumento se llaman premisas o conclusiones. Y analizando la estructura de ese argumento es que yo puedo atacar la falacia o problemas de lógica, y en cuyo caso estoy hablando de validez o invalidez. Lo que se demuestra en el argumento es la conclusión a través del procedimiento de inferencia. La forma básica de la argumentación, hemos dicho, es el silogismo. Y esto es lo que hemos conversado a lo largo de la clase. ¿Dudas? Otro caso. Ya me imagino que está cerrando, y eso tiene bastante por lo que quería preguntar. Hay una discusión bien interesante que se está produciendo hace poco, en términos filosóficos, sobre la pertinencia de calificar una explicación en un argumento. Ya yo no sé cuál es tu postura al respecto. He visto una discusión bien entretenida, porque en el fondo se dice A causó B, por ende, y B causó C, por ende A es una causa remota, o quieres ponerlo de C. ¿Es un argumento o una explicación? Ese es un tema que se está discutiendo mucho, que apuntaría, por ejemplo, Sinnott y Fogarty señalan que la explicación sí debería ser considerada. Y eso cambia mucho el concepto de la comunicación. La explicación como tal, yo voy a presentar una línea editorial. La explicación da cuenta de las conclusiones a las que yo he llegado. Y por cuanto da cuenta de las conclusiones a las que yo he llegado, deja de ser un texto meramente expositivo, porque pasa a demostrar. Y por cuanto pasa a demostrar y a dar antecedentes por los cuales estoy llegando a la conclusión, a mi modo de pasar la conclusión. Yo sí puedo sustituirlo a contenido de la conclusión, para alegar que la conclusión finalmente de su explicación no me parece bien. Ese es a mi modo de ver. Finalmente, en los menos de 5 minutos que me quedan, establezcamos unas reglas básicas para el momento de ir trabajando los conceptos de argumentación posteriormente al interior de la sala de clases. Señor. El silogismo es la forma básica del argumento. ¿Cuáles son las complejas? ¿Perdón?
¿Cuáles serían las formas complejas del argumento? Los silogismos con mayor cantidad de premisas, y es lo que vamos viendo finalmente en el discurso. O sea, si usted toma un discurso, si lo analiza en cuanto a su estructura, los argumentos que en él se encuentran, usted los puede desmenuzar y llegar finalmente al centro. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Bien? A través de un análisis lógico. Y eso a su vez se compone de las premisas y las conclusiones que estamos haciendo. ¿Bien? Aquí sí me permite para investigar más los polisilogismos o tablas de verdad. Correcto. Son elementos ya más profundos de la lógica para Que requeriría llegar una a clase más. aspectos ya más elaborados epistemológicamente más complejos. Exacto. Esto se analiza a través de tablas de verdad y de la implicancia entre P, Q, entre otros. Es un concepto que a nosotros nos han enseñado en lógica formal. Entonces, para ir cerrando finalmente, a partir de lo que hemos conversado, podemos establecer 4 reglas básicas tratándose de la argumentación. 4 reglas básicas. La primera de ellas es que de una cosa verdadera, nunca se va a inferir válidamente una falsa. Estoy hablando acá de lógica formal. Una cosa verdadera nunca se va a inferir válidamente una falsa. Si a partir de antecedentes verdaderos yo llego a una conclusión falsa, algo pasó en ese razonamiento. Y es lo que y aquí nuevamente estoy hablando de reglas de tablas proposicionales, justamente. Entonces, de una cosa verdadera o de antecedentes verdaderos nunca se va a inferir válidamente una conclusión falsa. Todos los antecedentes tienen que ser verdaderos. Exacto, exacto. Como segunda regla, podríamos señalar que de una cosa falsa puede proceder una verdadera o no. Válidamente no. Válidamente no. Entonces, de una cosa falsa, accidentalmente puede llegarse a una conclusión verdadera. Accidentalmente. Tocó la coincidencia de que en efecto yo no tengo todo el oro del mundo, podríamos decir, o podríamos presentar otro ejemplo, y tocó la coincidencia que efectivamente la conclusión es verdadera. Podría presentar, de hecho, proposiciones que no tengan ningún sentido, que sean todas falsas, y llegar en efecto a una conclusión verdadera, cocinante en un caballo. Y podríamos demostrar eso a partir de cosas que no tienen ningún sentido. Accidentalmente. Accidentalmente. Como tercer lugar, debiéramos decir, a partir del ejemplo que presentamos, que el antecedente debe ser más conocido que el consecuente.